Bien, miles de hectáreas afectadas por los incendios en Córdoba. Bomberos, brigadas trabajan sin descanso. Surge o se impone la pregunta de la intencionalidad de los incendios por la especulación inmobiliaria. ¿Cómo se vive en Córdoba? ¿Cómo está el tema ahí? Mejor hablar con una periodista que esté en el lugar. Además haciendo una cobertura para La Vaca, el prestigioso medio faro para nosotros, para cualquiera que haga comunicación alternativa en Argentina. Y siempre es un gusto escuchar además a la colega chubutense, ella, Bernardina Rossini. ¿Cómo va, Ber? Buen día, gracias por estos minutitos. Hola Fabri, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Perfecto, te escuchamos Bueno, y te vemos además. ¿Todo bien? Gracias. gracias por la presentación. Me sonrojé un poco. Bueno, Pero es acá verdad, ¿qué dije que estamos. no? ¿Qué dije que no sea? Este, mm, bueno, acá estamos, ¿Qué Fabri. vemos? ¿Qué vemos, Ver? ¿Qué estás viendo vos de todo esto que pasa? Primero contanos desde dónde estás, qué tan cerca de los incendios, qué tan grandes son. Bueno, yo estoy en Córdoba capital. Los incendios están, bueno, los incendios están ubicados aproximadamente a 30 kilómetros. Bueno, se van moviendo los focos y van apareciendo nuevos. Em, en este momento hay 4 focos activos, pero lo que quería comentar es, Sí. este fuego que comenzó el miércoles pasado, es decir, estamos hablando de ya una semana ardiendo, se ha ido, obviamente, se van moviendo los focos activos y están cubriendo un territorio inmenso. Estaba viendo, refrescando las cifras, lamentablemente están hablando ya de 44.000 hectáreas. Pero el tiempo del fuego comenzó a los primeros días de septiembre, es decir, el 2 de septiembre tuvimos unos fuegos, que duraron 2 días, después tuvimos el 5, que duraron varios días, y así el periodo de fuego viene ya cubriendo todo el mes de septiembre, ¿no? Pero puntualmente, que tomó la zona de Capilla del Monte y después se fue multiplicando los focos, lleva una continuidad de 7 días sin poder controlarlo, ¿no? Eh, y ¿cómo se viven ahí, Ver, vos que estás en el lugar, en el clima más local, provincial? ¿La gente habla del tema? ¿Es un tema absolutamente excluyente o, digamos, para el que está afectado sí y para el resto sigue su vida como si no? Digamos, ¿cómo se vive ahí? Bueno, por supuesto, en la zona de Córdoba, la ciudad de capital, hay a ver, por un lado se mantiene la rutina, por el otro lado hay gente un poco más movilizada, hay mucho diálogo entre la ciudad capital, es como una zona ya a veces con sierras chicas, casi un área media de metropolitana, es decir, de mucho movimiento con la ciudad capital. Mucha gente que trabaja en Córdoba capital vive en las sierras y bueno, claramente no es lo mismo estar mirando el humo en la ventana de tu casa Claro. que estar en Córdoba y bueno, un poco la rutina sigue, sin embargo, por ejemplo, yo estoy en el medio de la ciudad, pero despierto y tengo el tender cubierto de cenizas. Digo, Claro. quien tiene la sensibilidad o la capacidad de ver, realmente ves que también a la ciudad se encuentra presente. Eh, pero bueno, no, la situación igualmente es muy angustiante porque estamos hablando de hectáreas, de miles de hectáreas de monte quemado, que no es fácil de recuperar. Y ya estamos hablando del quinto año de incendios, quinto año consecutivo de incendios forestales, ¿no? Bernardina Rossini es periodista chubutense, está en Córdoba. Estamos hablando de los incendios que, como dijo
ya se han consumido más de, justo se cortó el segundo número, pero 44.000 hectáreas, dijiste. Sí, 44.000 hectáreas en este incendio. Para Claro. lo que va del año, están hablando de casi 70.000 hectáreas en este año. Tremendo. Recomiendo, mientras la escuchaba a Bernardina, abría en las redes la página de La Vaca, así la encontrás todo junto, La Vaca, también se conoce como La Vaca Mu, una cooperativa que tiene 20 años haciendo periodismo con otra agenda, eso nos une a nosotros aquí desde nuestro humilde espacio de la Namuncurá. Hay una nota firmada por Bernardina desde Córdoba que da cuenta de algunos números catastróficos, como el título lo señala, y que, bueno, habla del número de incendios forestales en todo el país, cómo se incrementaron de un año al otro, y inevitablemente la pregunta va en torno a cuál es la respuesta, si es que hay una respuesta organizada tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial. Bueno, mira, con respecto a eso, lo que es bastante compleja la situación. Por un lado, sí, les voy a presentar un poco los actores de quienes atienden al fuego, digamos, o combaten con el fuego. Por un lado está los bomberos voluntarios. Por supuesto que Córdoba tiene un cuerpo de bomberos voluntarios de los más grandes del país. Tiene unas 5.000 miembros. Eso en cuanto a los bomberos voluntarios. Después tenés el ETAC recientemente conformado, o sea, hace unos 3 años hay un equipo técnico con anticatástrofe. El ETAC también está actuando ahí, es un equipo supuestamente especializado que forma parte del cuerpo de la provincia. Y por otro lado, están los brigadistas forestales, que siempre hay mucha confusión en la mención de los brigadistas forestales, porque los brigadistas forestales no conforman, no son parte del Estado, es decir, casi son la contracara, porque los brigadistas forestales son organizaciones autogestivas, horizontales, autoconvocadas, que se formaron a partir de los grandes, o la mayoría de estas brigadas, conformada a partir de los incendios forestales del 2020. Estos son Claro. vecinos y vecinas que se organizaron porque no estaban, por un lado, encontrando dentro de los bomberos también la misma lectura en cuanto a los incendios forestales. En esto quiero decir, los bomberos, por un lado, atacan al fuego, pero sobre todo preservando, por un lado, la vida humana y la propiedad privada, y los brigadistas forestales tienen otra lectura sobre la importancia de lo que consume el fuego, que es justamente el monte y toda la vida que alberga el monte. Es la fauna, la flora y también las personas que viven allí. Pero por supuesto les interesa preservar lo más posible el monte de Córdoba. Los brigadistas forestales no tienen autobombas ni van con el agua, sino que básicamente se manejan con sus principales herramientas son el machete y el chicote para aplacar el fuego. Dicho esto, porque a veces los usan como sinónimos y no son así. Claro. Bueno, los brigadistas forestales están ahora, son muchas brigadas de las comunidades de Córdoba, sobre todo en la zona de las Sierras Chicas, que conformaron una red, y bueno, están ahí también en el fuego con el chicote aplacando la línea de fuego para que no avance, ¿no? Actúan coordinadamente con los bomberos, pero bueno, no forman parte del aparato institucional y organizacional de plan de manejo del fuego oficial. Eso por un lado, eso es importante aclararlo. Por el otro lado, bueno, tenemos la lectura del gobierno provincial y sus declaraciones. Apareció el gobernador Martín Yarlora, acompañado con su ministro de gobierno, acompañado de su ministro de seguridad desde un primer momento, y siempre se escucha, ya te vuelvo a decir, son 5 años de estos incendios y
sistemáticamente, como un karma, repiten que hay que endurecer las penas, que se va a aplicar todo el peso de la ley sobre los que prenden y demás, y hay una lectura sumamente acotada y muy encapsulada en lo que refiere a una cuestión de seguridad. Por eso estas personas que acompañan al gobernador, y nunca aparece la mirada ambiental. Hay una ministra de Ambiente, Victoria Flores, que se mantiene totalmente silenciada con respecto a esta situación tan crítica. Justo en el medio de los incendios se anunció la creación de un gabinete provincial de cambio climático, pero nunca aparecen los incendios como una cuestión asociada a una problemática ambiental. Parece ridículo, pero siempre, bueno, repiten que el 99% de los incendios son causados por el accionar humano. Perdón. Pero dentro de... Sí. ¿Te puedo interrumpir, ver un cachito? Por supuesto. Porque me interesa hacer pie ahí, que no me quede tan lejos. Porque hay una trampa discursiva ahí. Nos hemos curtido por lo que ha pasado en Chubut en años anteriores, ¿no? En los Alerces, con tanto dolor, esos incendios que vivimos acá. Y claro, me parece que la trampa discursiva donde hay que detenerse, porque todo pasa por ahí, por cómo se relata también, o no todo, pero una parte por lo menos de los que no estamos corriendo por las llamas, y tiene que ver con esa trampa de decir que los incendios son intencionales o son a causa del hombre, como para echarle la culpa a cualquiera, y uno lo puede llegar a asociar o se puede mal confundir con intención. Que, bueno, algún tonto que tiró un cigarrillo o hizo un asado donde no debe ir a. Pero eso no quiere decir o no engloba a todos los incendios intencionales que tienen otra intención, por más que sean provocados por el humano, digamos, y no ser por las condiciones climáticas exclusivamente, que tiene que ver con la especulación inmobiliaria, ¿no? Me parece que ahí hay una trampa de las autoridades que tienen algún tipo de vinculación con los sectores que se benefician por estos incendios, de decir, son incendios intencionales. La gente es muy descuidada, ¿no? Cuando en realidad prenden fuego, según se ha denunciado, aunque siempre es difícil de establecer, para después generar en esos lugares que se queman un desarrollo inmobiliario, o sea, qué sé yo, countries o barrios privados, o no sé, ¿no? Sí, totalmente, Fabri. Cuando hablan justamente, lo encapsulan en una lógica muy simple y detrás de esa intencionalidad nunca se relata cuáles son la ramificación de esas intenciones, digamos, claro, de dónde provienen. Entonces, bueno, quedan en una intencionalidad y hablan de un daquiano con un bidón de nafta, y ahí claro, ya lo cierran en eso. Entonces uno no entiende por qué, ¿qué somos todos piromaníacos de pronto? Además, el vaquero vive ahí, ¿cómo va a prender fuego? Eso es una estupidez de alguien que nunca vivió en esa zona. ¿Cómo va a prender a alguien que vive ahí fuego? Es terrible, por supuesto no vamos a negar que hay muchas situaciones de incendios accidentales y descuidos, claro. Pero digamos que no está reducido en esa cuestión, y más cuando ves qué es lo que sucede después de esos incendios. Realmente hay múltiples pruebas en las que los terrenos incendiados hace mucho tiempo en Córdoba, después aparece eso, urbanizaciones, sí, claro. Cambios en el uso del fuego, digo, que la autopista, que la traza, que el uso agropecuario, bueno, hay muchos intereses ahí, entonces esa cuestión sí, nunca se devela, ¿no? Yo entiendo mal, la verdad que lo tenía que haber preparado antes de la entrevista, pero no tuve tiempo. ¿Se permite, no se había prohibido, digo, legalmente por una ley del Congreso, construir en lugares donde haya habido incendios? ¿O quedó sin efecto? Sí, igualmente resulta muy confuso porque en ocasiones se supone que no se puede, que hay una legislación que lo contempla, pero aparecen excepciones, aparecen, de todas maneras, no es algo tan tajante porque te digo, zonas incendiadas hace 4 años después ya hay loteos. Claro.
Entonces, por eso digo, la rigidez aparece únicamente cuando es una identificación individual. La rigidez y el peso de la ley que dice, que repiten constantemente los funcionarios, ¿no? Pero bueno, por eso vuelvo a decir, ¿cuál es? No se habla de prevención. ¿Cuál es la prevención? ¿Cuáles son Claro. los planes de prevención de los fuegos, de los incendios forestales? Porque estamos hablando de un territorio que se está viendo un ascenso de la temperatura claramente. Esto no es nada más que para Córdoba. El cambio Sí, climático es una realidad, lo aceptan, creando estos dispositivos, te vuelvo a decir, como el Gabinete Provincial de Cambio Climático. claro. Hay mayor sequía, hay una sequía de la vegetación, las zonas que fueron incendiadas o que están quemadas en otros años anteriores quedan siendo con mayor vulnerabilidad volver a prenderse, porque después quedan pastizales y arbustos pequeños. Entonces, ¿cuál es la estrategia para que eso se pueda remediar y se puedan evitar los incendios forestales? Esa cuestión nunca llegamos a ese punto, a esas estrategias, y, y es un problema, ¿no? Eh, Me parece que esas son las preguntas y esas son las respuestas que estamos esperando también desde Córdoba para el gobernador y para la ministra de Ambiente también, ¿no? Bernardina Rossini está en Córdoba en este momento. Estamos hablando de los incendios que conmueven al ver las imágenes. Son imágenes apocalípticas. O sea, parece que estamos viviendo el apocalipsis, o por lo menos el prólogo de aquello. Esperemos. Y que nunca leamos el libro. Pero nos queda mencionar también cuál es la postura a nivel nacional. En la nota que leí, que escribiste para La Vaca, mencionás el comentario que hace Patricia Bullrich, y a su vez la postura negacionista de esas condiciones, de ese contexto que vos acabás de describir por parte de quienes conducen el Estado Nacional hoy, Milei y compañía. Sí, bueno, ahí en la nota lo digo y está haciendo en simultáneo, es decir, Claro. en este momento está estos incendios incontrolables, que te vuelvo a decir, hay un componente de la mano del hombre, más allá de todas las motivaciones que hay detrás, que puede ser urbanística, agropecuaria, especulación, Mm. bueno, accidental, bueno, todo lo que engloba el accionar humano, y por otro lado, temporadas de sequía y altas temperaturas, producto del cambio climático y el extractivismo y el empobrecimiento de los suelos. Bueno, eso por un lado, y por el otro lado lo vemos a la canciller Mondino, que es cordobesa, hay que decirlo, es Mm. cordobesa, y anuncia en este encuentro de las Naciones Unidas en Estados Unidos que Argentina se deslinda de ese compromiso que es la extensión, el Pacto del Futuro, que es la extensión a 15 años más de esa Agenda 2030, que busca establecer, bueno, compromisos con respecto a una multiplicidad de cuestiones, pero una de ellas es el cambio climático. Argentina se desentiende de eso. Este gobierno prohibió el uso del término, del concepto cambio climático, y bueno, Me y acá perdí, estamos. me perdí ver. ¿Cómo prohibió? En los documentos oficiales no mencionan la palabra cambio climático. No existe. Claro. Como no No, lo no, lo no que no lo pueden mencionás no utilizar. existe, dice No, los no, psicólogos. no, lo rechazan y no solo eso, no se puede utilizar. Eh, Bárbaro. en organismos oficiales y en la documentación ahora presentada por esta situación no utilizan la palabra cambio climático. Mm. Entonces, Son hay una negadores de eso, negación ¿no? Son de negadores lleno. de. Es algo que no está pasando, digamos. No Para. es una realidad. No es una Y realidad. y en Córdoba, pero bueno, también en Buenos Aires, en la zona norte del país, estamos hablando de los incendios forestales como una expresión de cambio climático que acentúa el cambio climático. Y tenés otras que también, digo, estamos
tuvimos una epidemia de dengue. El dengue también está asociado a ese crecimiento de esa problemática al cambio climático, ¿no? Es verdad. Y poco se lo asocia, ¿no? Como que se abordan, por decir de alguna manera, o se tocan esos temas como separados entre sí, sin buscar la causa, entonces no se entiende mucho del tema. No, pero cuando lo lees así, decís, bueno, tuve dengue, se me está quemando, me está llegando ceniza de incendios forestales Claro. inmensos, y a la vez ves que se deslindan de este tipo de problemáticas y de que la palabra en sí está prohibida. Entonces, bueno, me parece que en estas circunstancias estas son las coordenadas en las que nos encontramos, ¿no? Ver, no te quiero sacar más tiempo, seguramente estás muy solicitada. Tenés que seguir laburando por la cobertura que estás haciendo en este momento, así que todo esto que nos dedicás a nosotros te lo recontra agradecemos y lo reentendemos. Terminás la nota hablando de la contracara, el cuidado. Algo dijiste de las brigadas, pero me interesa hacer pie en esos 5 puntos que vos mencionás en el cierre de tu crónica, si querés en todo, si querés en un resumen. Pero me interesa sobre todo mencionar la palabra infoxicación, que yo es la primera vez que la leo. Sí, bueno, las brigadas, te vuelvo a decir, no solo es un accionar de defensa contra el fuego, sino realmente son comunidades que han trabajado y vienen trabajando fuertemente en una lectura política de lo que está sucediendo, política en un sentido más allá de lo partidario. Sí, de lo público, digamos. Sí, de una visión de mundo, digamos, claro, distinta. El concepto de cuidado es otro, el que manejan, y justamente cuando ves una situación de emergencia así, ves que lo que proponen realmente dista mucho del lenguaje o el manejo por parte del Estado, ¿no? Entonces de pronto dicen, sí, estamos frente a un fuego, ¿qué es lo que necesita la comunidad que está con el fuego viéndolo avanzar? Claro. Y dan esas recomendaciones que son realmente muy necesarias, es decir, escucharse, contenerse, acompañarse, evitar en este término que mencionan, evitar la sobresaturación de información, porque empieza a haber como rumores, distintas versiones, bueno, cuestiones que no ayudan realmente a una situación de emergencia y de mucha angustia. Claro. ¿Qué necesita una persona que está viendo llegar el fuego hacia su comunidad, hacia su casa? Bueno, ¿qué estamos necesitando y sobre quién tenemos que ver? O sea, soltar un poco el celular y atender a los niños cómo se encuentran frente a esta situación, qué es lo que están viendo, las personas mayores. Bueno, eso, ¿no? Me parece que es sumamente necesario y lo están haciendo las brigadas. Eso me sale pensar cuando lo mencionabas en el caso Tino John, que pasó acá en Chubut, y que tiene una vinculación, aunque de manera indirecta o secundaria, con los incendios en aquel momento en la provincia, porque Tino lo que temía era que ante los incendios y los rumores que había echado a correr el propio gobierno, le entraran a su casa, y por eso estaba tan a la defensiva un Tino que era paciente o que tenía... está bajo tratamiento de salud mental, quiero decir, por tratar de decirlo muy bien, espero que se entienda la intención, ¿no? Por eso me parece que está interesante esto que menciona al final Bernardina. ¿Algo más, Ber? Gracias por estos minutos. No, por favor, Fabri, espero que haya podido narrar un poco y acercar lo que está sucediendo, y bueno, y que dé elementos para pensarlo más allá de lo que se repite constantemente, que es una cosa muy acotada, y que no da respuestas de cara al futuro tampoco. Abrazo enorme, te leemos y te seguimos en redes y en la web de La Vaca. Bueno, muchas gracias, Fabri, cariños para allá. Igualmente, gracias. Bernardina Rossini es periodista, es de Chubut, está en Córdoba, está haciendo la cobertura para el medio La Vaca, cooperativa de comunicación que tiene 20 años ya en Argentina, haciendo periodismo como casi nadie, como muy pocos.
que vale mucho porque lo hace desde el territorio, lo hace con otra agenda que vale la pena seguir para entender, en este caso, por qué estos incendios catastróficos en Córdoba y el punto de vista de la comunidad que los sufre.